Que el Todopoderoso te guarde en toda circunstancia de adversidad, de peligro, de terror nocturno y aún de terror de día. Que su luz brille sobre ti, te ilumine y te conduzca por sus sendas. Estamos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo cuarto. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, nos encontramos una palabra en esta mañana donde nos habla de la verdadera vida cristiana, de cómo debe ser la verdadera vida cristiana. Sí, y esto sin duda alguna marca un derrotero. Y en ese tiempo el derrotero era bastante amplio. No quiero decir que ahora sea menor, que haya disminuido. De hecho, en ese tiempo eran más lazos frente a algunos temas. Hay mucho que ver con la forma como vivían los pueblos antiguamente. Sí, por eso era muy fácil pretender ser cristiano, pero siguiendo la forma de vida de las tradiciones, de las prácticas culturales, de las leyes de los pueblos. Por eso Pablo introduce algo aquí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, les llamamos la atención en el Señor de que de la manera como ustedes vieron, se les enseñó a vivir esta vida, la vivan y trasciendan, evolucionen más allá. Y ya Pablo, de manera particular, había dicho a a la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Una iglesia que no sabían cómo comportarse, cómo vivir la fe cristiana, una iglesia que no sabía cómo conducirse en medio de tanta idolatría y de tantas prácticas sexuales, en honor o dentro de los rituales, dentro del culto a la diosa Artemisas. Pablo le dice, ya no tienen que vivir de esta manera, ya no tienen que actuar de esa manera como habían venido actuando, ahora tienen que imitarme a mí, porque yo imito a Jesús. Y a esta iglesia de Tesalónica le dice prácticamente lo mismo. Ustedes conduzcanse, caminen como Dios manda, como se les ha ordenado, como vieron que nosotros nos comportábamos. Y de una u otra manera, Pablo está diciendo, yo soy el ejemplo, nosotros somos ejemplo para ustedes, pero ustedes también tienen que ser ejemplo para los otros. Sí, qué tremendo.
Pablo les dice, les habla de unas instrucciones, ni siquiera les habla de mandamientos. Le dice, nosotros le guiamos, les impartimos unas instrucciones que ustedes deben seguir, y si siguen estas instrucciones, realmente van a crecer espiritualmente. Y aquellas cosas que no habían podido dejar, aquellas cosas que a Dios no le agradan, que todavía hacen parte de sus vidas, con facilidad lo harán si ustedes siguen las instrucciones. Es que es muy fácil. En la ausencia del siervo, cuando los líderes no están, que cada quien haga lo que le viene en gana. Sí, es por ello que se debe observar la palabra y escuchar el mensaje. ¿Sabe? Cuando empezamos a grabar estos audios, yo proponía que no fueran más de 5 minutos. Bueno, después pasamos a 10. Después pasamos a 14, 15. Y bueno, algunos han cuestionado, pero muy largo, pastor. A veces llegan a 20 minutos, pastor, y no hay tiempo. Tienes tiempo para ver películas, tienes tiempo para ver novelas. Tienes tiempo, dedicas mucho tiempo a YouTube, a WhatsApp. Dedicas mucho tiempo a las redes sociales, a las redes digitales. Y te cuesta escuchar 15, 20 minutos el mensaje de Dios, que es para edificar la vida, tu vida, donde hay instrucciones. El mundo no te instruye en torno a las cosas de Dios. Aún más. Sí. Sé que algunos tienen en los grupos de la iglesia, los tienen archivados, que no escuchan los mensajes. Pero sí están presto, escuchando estupideces y tonterías. Están escuchando a líderes. Y digo líderes porque ellos están en las redes sociales y tú los has encontrado. Y los asumes y los aceptas como tus líderes. Líderes que no te conocen. Líderes que no van a hacer nada en tu vida, que no te van a aconsejar correctamente porque no conocen el trasfondo de tu vida. Ni lo conocerán. No tendrás un teléfono para llamarlos. No tendrás un número de teléfono de ellos para comunicarte con ellos. Ese es el tipo de líderes que andas buscando. ¿Y sabes cuál es el propósito? Escuchar solamente lo que te agrada. Y por otro lado, hacer solo lo que te viene en gana. No tienes que seguir buscando líderes que Dios no ha puesto sobre ti, que Dios no ha puesto sobre tu vida. Tienes que someterte a las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. Y sometiéndote a esas autoridades, vas a hacer lo que corresponde. Óyelo bien. Y el primer llamado de atención aquí es no solamente imitar, no solamente obedecer, seguir las instrucciones, sino ser ejemplo de vida para otros. Así de sencillo. Entonces, Pablo, sin discusión alguna, dice, ¿ustedes saben cuál es la voluntad de Dios? Porque están preocupados por tantas cosas, materiales, naturales. Están preocupados por el vestido, por las festividades. Están preocupados porque llegó diciembre y no hay con qué comprar ropa, no hay con qué decorar la casa, no hay con qué esto, no hay con qué aquello. Y están pidiéndole a Dios tantas cosas que realmente no son necesarias para la salvación. Puede que te traigan algo de satisfacción temporal,
Pero estas cosas, la consecución de estas cosas no te harán salva, no te harán salvo. Óyelo bien. Estás preocupado por todas estas cosas que nada realmente redundan en tu salvación. ¿Sabes qué es lo que realmente a Dios le preocupa? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es que seas santo, es que te santifiques. Sí, y Pablo le hace la claridad a la iglesia de Tesalónica. No se preocupen por algo que no redunde en su salvación. Sí. Bueno, yo te lo voy a decir de otra manera. Todas esas preocupaciones materiales que tienen, no se trata de dejarlas de lado. Pero en lugar de desgastarte tanto en ellas, en dedicarle tanto tiempo y tanta energía, deberías preocuparte más por santificarte. Y te lo voy a decir abiertamente, porque Cristo no viene por alguien que está sucio, por alguien que está contaminado, por alguien que está enlodado. Alguien que se revuelca en su propio estiércol, alguien que se alimenta con su propio vómito. No, Cristo viene por alguien que realmente se ha santificado. Por eso Pablo advierte de la venida de Jesús con sus santos. Óyelo bien. Y entonces Pablo dice, bueno, ustedes ya han creído, ya han conocido a Cristo. Ahora tienen que conocer el propósito temporal de la fe en Cristo Jesús y en la santificación. ¿Y por qué lo digo temporal? Porque debo santificarme ahora para mañana. Debo santificarme ahora para cuando Cristo venga. Óigalo bien. ¿Y cómo santificarme? Apartándome de toda fornicación. La palabra fornicación, no recuerdo, creo que sí se lo he explicado, ahora ya entiendo. La palabra fornicación, la raíz es porneia. Tiene que ver con la pornografía. Pero en ese tiempo, ¿en qué consistía la pornografía? En la prostitución. Habían prostitutas doquiera que se andaba. Sí. Recuerde que todos estos pueblos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Así que los vejámenes y los desórdenes sexuales estaban a la orden del día. Tener 2, 3 esposas no era fornicación. No. El hombre podía tener todas las esposas que pudiera o demostrarse que pudiese sostener financieramente. Esto no venía a ser fornicación, esposas. Pero todo lo que estaba dentro de una transacción económica, toda vida sexual abrazada por una transacción económica venía a ser porneia, venía a ser fornicación. Y entonces Pablo ataca la prostitución. No habrá prostitución dentro de la congregación. No habrán prostitutas, no habrán proxenetas, no habrá quien practique el pecado sexual, no habrá quien practique o realice la fornicación. Óigalo bien. Entonces, Pablo añade en esta palabra en el versículo 4, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y yo le agrego aquí, debe haber un respeto mutuo. La palabra honor es respeto. Debe haber respeto mutuo.
¿Y esto qué es respeto? ¿A qué se refiere al interior de la pareja? No es a que no puedas desear y acariciar a aquella persona con quien vives tu sexualidad y disfrutas tu sexualidad, tu compañera. No, 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 no. Disfrútala. Pero el respeto indica de que no habrá traición. Bueno, hoy en día han surgido, Satanás se ha inventado que cuando ambos se ponen de acuerdo para hacer cosas fuera del matrimonio no hay traición. Porque esto es consentido. Sí la hay. Y viene a ser pecado sexual. Pablo está pidiéndole a la iglesia de Tesalónica, esta iglesia que ha creído, esta iglesia que ama. Pablo le pide abiertamente que se aparte de todo pecado sexual, de toda maldición sexual, cero swinger. El intercambio de parejas no está aprobado por Dios. Esto es depravación, es parte del pecado de sodomía. Óigalo bien. La iglesia tenía claro que la homosexualidad era un pecado y la iglesia de Tesalónica parece ser que no tenía este error. Sí lo tenía la iglesia de Corinto. Sí habían algunos rasgos de homosexualidad. Había unos rasgos de amaneramiento. Sí lo sabía en la iglesia de Corinto. Pero la iglesia de Tesalónica no tenía este problema. Entonces el problema de esta iglesia era la fornicación. Claro, se puede ser cristiano y tener algunos problemas. Se puede ser creyente y tener algunos pecados. Pero Pablo le dice, este pecado ya no lo pueden seguir cometiendo. Dios no está de acuerdo con esto. Dios no está de acuerdo con la prostitución. Dios no está de acuerdo con la fornicación. Dios no está de acuerdo con la pornografía en ninguna de sus maneras, en ninguna de sus expresiones. Dios no está de acuerdo con el pecado sexual. No es que Dios no esté de acuerdo con nuestra sexualidad, con que vivamos nuestra sexualidad, con que exploremos nuestra sexualidad, pero Él estableció reglas y bajo las reglas de Dios se puede vivir la sexualidad. Óyelo bien, el esposo, la esposa debe respetar, debe haber respeto mutuo por la pareja. Así que el esposo no debe permitir que su esposa sea tocada por otro. Y la esposa no debe permitir que su esposo sea tocado por otro. Es decir, no pueden consentirse mutuamente el pecado sexual. Óyelo bien. Vuelvo y le repito, era un tema, el tema de tener varias esposas es un tema cultural. Ya tendremos oportunidad para hablar de esto. Pero esencialmente, Pablo invita a la iglesia de Tesalónica a sacar de sus vidas aquellas cosas que están de una u otra manera empañando su santidad. Es una iglesia de fe, es una iglesia que camina firme, valga la redundancia, en la fe en Cristo Jesús, pero todavía tiene cositas que tiene que mejorar. Hay cositas en nuestras vidas que hay que mejorar, hay cositas en nuestras vidas que empañan nuestra santidad. El llamado es a santificarnos porque Cristo viene. Dios le bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.